a hablar de las cifras que dejó el feriado y ya para eso nos acompaña el ingeniero Juan Zapata, el expresidente del COE Nacional y director del ECU 911. Ingeniero Zapata, muy buenos días, gracias por estar aquí en Caché Noticias. Buenos días, estimada Joana y querido Carlos. Siempre es un gusto saludar con ustedes. Un saludo a esa inmensa audiencia que tienen ustedes. Gracias por estar aquí en Caché Noticias. Bueno, un feriado que superó las expectativas, ¿no? Más de 2 millones de ecuatorianos que se movilizaron durante estos 5 días. Coméntenos un poco más de las cifras que maneja el ECU 911. Bueno, como usted dice, efectivamente superó las expectativas. Nosotros pensábamos que iba a ser un feriado que superaba el millón de personas, pero nunca nos imaginamos que íbamos a tener 2.314.000 personas, ¿no? La importancia es que se movieron 62.884 unidades de transporte y no tuvimos afortunadamente eventos mayores o fallecidos en el transporte público. Esto movilizó algo más de 879.000 personas por los diferentes terminales, quizás los que más terminales o más afluencia de personas tuvieron en salidas a diferentes destinos fueron desde Guayaquil, desde Quito, como era previsible, ¿no? Desde Santo Domingo. Los lugares más importantes que las personas al menos generaron como destino de viajes, lo que habíamos dicho, ¿no? El eje costero, creo que esta radio tiene mucha llegada justamente a las provincias que tuvimos gran cantidad de personas en playas como Santa Elena, como Guayas, como Manabí, como Esmeraldas, y también tuvimos por los datos que nos dio el EMETOP por los diferentes peajes del país, tuvimos 1.434.855 personas movilizadas, lo que da un total de 2.314.000. Y lo que yo le decía, este se convierte en el periodo de mayor movimiento de personas durante pandemia y uno de los más de más alta intensidad, inclusive comparados antes de pandemia. Por lo tanto, esto creo que cumple el objetivo que se tenía establecido, ¿no? Que era el tema de la reactivación económica con orden, con seguridad, con protocolos. Así que nos alegra mucho estos mensajes, sobre todo cuando las emergencias, pese a esa gran cantidad de personas, pues nos reducen el 12%, las alertas del 19% y las incivilidades se reducen desde el orden del 23, 25 y 30% en lo que son obviamente fiestas, escándalos y libadores. Entonces creo que se cumplió el objetivo, ahora esperemos de que esas miles de familias que esperaban estos resultados hayan cumplido con el objetivo de mejorar sus economías, ¿no? Ingeniero, y si bien es cierto, bueno, se cumplió con el objetivo, se superaron las expectativas, vimos las carreteras repletas de personas, miles de autos, en el caso de la vía La Costa, en el peaje de Chongón salieron más de 100.000 vehículos, usted ha señalado más de 2 millones de personas se movilizaron. El otro lado de la moneda es la cantidad de personas que se movilizaron por tema COVID. ¿Qué esperar entonces en los próximos días? Porque si bien es cierto, la vacunación ha funcionado y a muchas personas ya han recibido su segunda dosis y se empieza hoy con la tercera dosis, ¿qué esperar con los contagios en los próximos días? Bueno, Joana, lo que nosotros tenemos que entender es que esto es la cosecha de un buen plan de vacunación. Las cifras de vacunación del Ecuador son sumamente altas hasta el punto de que ya estamos con terceras dosis y eso garantiza al menos, o bueno, minimiza el riesgo y por eso es que como COE Nacional podemos tomar estas decisiones de ampliar y dar un oxígeno al sector que ha sido más golpeado como es el turismo y el sector comercial. Entonces, claro, la dinámica de la COVID nos ha enseñado que no hay la palabra confianza, aquí tenemos que estar atentos y haremos el seguimiento en 15 días, esperemos que no tengamos esos inconvenientes, porque al final también ha existido madurez, no existe país que tenga un 100% de cumplimiento en las medidas de bioseguridad, eso quisiera que así sea, pero no hay país en el mundo. Sin embargo, creo que en balance general, si bien es cierto, ha habido, porque los datos registran, pues todavía tenemos fiestas clandestinas, aquellos que no cumplieron aforos de distanciamiento, que no estaban autorizados por municipios y lo hicieron, y la policía acudió. Sin embargo, creemos que en la gran mayoría pues ya hay una madurez en el sentido de las medidas de bioseguridad. Y agradecer a los 221 GATS, usted ha visto, y con ustedes mismos hemos sido muy críticos cuando han habido GATS que han trabajado la pandemia sin ningún tipo de responsabilidad, pero creo que hoy los GATS cumplieron con el pedido del COE Nacional, especialmente lo que son cementerios.
han tomado medidas también adecuadas en complemento a las tomadas por las autoridades nacionales, pero bueno, en 15 días nosotros tendremos esta evaluación, esperemos que los datos no sean negativos y aún así estaremos mirando a ver qué pasa en diciembre, que es otro mes bastante importante para la reactivación del país, ¿no? ¿Y qué va a pasar entonces, por ejemplo, con las fronteras terrestres? En el caso de la frontera sur, que era un pedido para que se haga la reapertura de la frontera sur, tomando en cuenta la gran cantidad de personas que viven del comercio ahí y que ven obstaculizadas su paso hacia Perú y de Perú hacia acá también para Ecuador. Tomando en cuenta el éxito de la vacunación, la disminución también de los contagios, ¿se piensa ya en una reapertura de las fronteras terrestres? Mire, nosotros ya hemos hecho esos análisis en el COE, pero siempre el detonante o el hilo conductor que mueva la reactivación es la vacunación. Y lastimosamente en nuestros cordón fronterizo no tenemos del otro lado el porcentaje de vacunación que tenemos en el país. Por lo tanto, eso es lo que nos frena un momento el aperturar las fronteras, porque no olvide que las fronteras están cerradas por un tema sanitario. Una vez que eso vaya mejorando, inclusive a usted le consta que Ecuador más de 360,000 dosis entregó en el cordón fronterizo sur. Estamos, y la ministra está en conversaciones permanentes con el Ministerio de Salud de Colombia. Una vez que estemos al menos en el porcentaje que Ecuador ha solicitado de vacunación, pues estaremos analizando esa reapertura de fronteras. También se han hecho los análisis de la posibilidad de diciembre. Se sabe que diciembre puede ser un mes bastante complejo en estos movimientos migratorios, especialmente en la frontera con Colombia y con Perú. Por lo tanto, hay que ser muy cautos en el porcentaje de vacunación que tenga el lado fronterizo para generar esta apertura, porque mucha gente querrá irse, obviamente, hacia la frontera y también hay que pensar qué es lo que pasa con Tulcán, especialmente, que es una ciudad que siempre es golpeada. Si es que Ecuador se apertura en diciembre y eso genera una ola digamos, de salida hacia Colombia, ¿no? En el tema comercial. Entonces, pero el principal factor es el porcentaje de vacunación que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador ha solicitado para ya generar estas aperturas que tienen que ser en diálogo con los países, ¿no? Porque recuerde que Colombia hizo una apertura, digamos, desde el lado colombiano, y eso es lo que nosotros quizás no fue muy, digamos, muy lógico, porque si se venía conversando en mesas de trabajo, la apertura debe haber sido desde los dos lados. Pero va en buen camino, esperemos ya, faltan poquitos días, pocas semanas, y generar una apertura ordenada, tal cual lo hemos venido haciendo en todos los frentes. Usted ha visto, Ingeniero, ¿y cuál Joana, es el porcentaje de vacunación que Colombia y Perú deberían completar o para que Ecuador pueda reabrir sus fronteras con estos países? por lo menos un 80%. No olvide usted que el 85% nos garantiza a nosotros una inmunidad comunitaria, y la señora ministra ha sido clara en pedir que por favor lleguemos a ese porcentaje, ¿no? ¿Y en qué porcentaje están ellos de los que ustedes conocen? Desconozco el último informe, así que no me atrevería a darle, pero está muy bajo de ese porcentaje que pedimos. O sea, diciembre entonces estaría lejos también. O una fecha para ponerlo. Esperemos. Nosotros, mire, mucha gente, y le cuento en al revés, nosotros teníamos previsto abrir los eventos públicos masivos y el mismo fútbol en enero. Y gracias a estos buenos planes, pero que dependen directamente de nosotros, no dependemos de un tercero, se anticipó estas aperturas a octubre, el 30 de octubre se aperturó eventos públicos masivos y el fútbol mucho antes. Entonces, quizás las fechas no cumplen el objetivo, porque es fundamental el porcentaje de vacunación y eso detona la apertura de actividades. Así que vamos a esperar que esas reuniones se sigan dando y que los resultados sean positivos para aperturar, pero vuelvo a insistir, la vacunación es fundamental para cualquier inicio de actividad. ¿Y qué les han dicho del lado colombiano y del lado peruano para alcanzar esa cifra, ese porcentaje que les piden ustedes para que se puedan reaperturar las fronteras? Porque el pedido es de lados lados, ¿no? De Ecuador y de Colombia y de Perú. Bueno, Perú, acuérdense que recibió las 360,000 dosis, los recibieron con mucha apertura, entonces significa que existe la necesidad de ellos también. Colombia es reiterativo el pedido que han hecho ellos, sin embargo, la condición ecuatoriana es esa, y no podemos nosotros bajarnos de esa realidad, porque si hemos sido muy estrictos en la vacunación en el país, mucho más tenemos que ser en el eje fronterizo, porque ahí
ya este intercambio, pues obviamente maximiza el riesgo y eso es lo que nosotros tenemos que evitar justamente pidiendo ese porcentaje de vacunación. Estamos conversando con Juan Zapata, presidente del COE Nacional y director del ECU 911. Mi compañero Carlos Zacoto se suma a esta entrevista. Muy buenos días, ingeniero Juan Zapata. Qué gusto saludarlo. Bienvenido nuevamente a Caché Noticias, a esta segunda fase de la entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Carlos. Siempre un gusto saludar con usted. Ingeniero, hablando del tema del fútbol en particular, el pasado 30 de octubre, un juez de la Unidad Judicial Norte 1 de Guayaquil negó el pedido de medidas cautelares para levantar la prohibición del ingreso de sus hinchas, de los hinchas del Emelec al estadio George Capwell, sanción o disposición que ha impuesto el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Hablemos un poco de esto. ¿Esta decisión sigue vigente? Le consulto esto porque en las redes oficiales del Club Sport Emelec se puso un comunicado asegurando que en el partido de mañana por la fecha 13 frente al Mushurruna en el estadio Capwell se permitirá el ingreso de hinchas con el 50% del aforo. ¿Se estaría irrespetando la decisión del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional? A ver, Carlos, mire, nosotros primero hicimos la evaluación de la última fecha del fin de semana y la evaluación es sumamente positiva y eso nos ha alegrado, así que hay que felicitar a toda la dirigencia deportiva y a los hinchas. Porque lo que queremos como COE Nacional y todos es tener eventos seguros. No nos interesa, no es nuestro interés cerrar estadios en lo absoluto. Hemos sido muy abiertos al fútbol ecuatoriano, hemos dado todo el apoyo y de esto es testigo la Federación Ecuatoriana, la Conmebol y la misma Liga. Por lo tanto, aquí es algo tan simple, se evidenciaron con informes algunos incumplimientos que son susceptibles de mejora, pues todo tiene mejora. Y obviamente, como habíamos quedado en alguna resolución anterior, si es que se cumple, se continúa. Y eso es lo lógico. Mire, un feriado que ha dado buenos resultados, se tiene que continuar en esa misma línea si es que los resultados epidemiológicos así lo permiten. Eso es en todo orden de actividades. Es decir, por lo tanto, ingeniero Zapata, para el próximo viernes, para mañana viernes, Emelec sí estaría autorizado a jugar con un porcentaje de hinchas. A eso voy, Carlos, a eso voy. Una vez que, mire, y sigamos, quizás miremos como ejemplo lo que pasó con Guayaquil City. Guayaquil City, por una resolución del COE Nacional, ese partido, por medida de prevención, porque nosotros decíamos, ¿quién nos garantiza que los mismos incidentes del Capwell no se trasladen a la misma ciudad, solamente que en otro estadio? Guayaquil City tomó la batuta inmediatamente, se contactó con nosotros, yo hablé más de 10 veces con el presidente de Guayaquil City y él es consciente de toda la apertura que ha dado el COE Nacional, porque esa es nuestra función, hacerlo de manera en equipo. Ellos generaron el plan de contingencia y dijo, nosotros nos responsabilizamos de que ese partido cumpla con todos los protocolos y el plan de seguridad en los exteriores, y así se dio. Y esa es la forma que tenemos que actuar de manera coordinada y en equipo. Nosotros lamentamos, no sabíamos que teníamos una acción de protección. Sin embargo, mire, el juez, entendiendo la parte normativa y sobre todo el bien superior que se está privilegiando aquí, que es la vida, pues le dio la razón al COE Nacional y esa resolución del COE sigue en firme. Ahí respondo su pregunta. Okay. Si hay una resolución del COE Nacional, ¿quién lo puede modificar? ¿Quién la puede cambiar? Es la plenaria del COE Nacional y el COE Nacional no es Juan Zapata. El COE Nacional somos más de 20 instituciones con todos los ministerios, con el delegado del presidente, que soy yo, el delegado del vicepresidente, la AME, el CONGOPE, los cuerpos de bomberos y las Cruz Rojas. Eso es una plenaria del COE Nacional. Por lo tanto, lo que viene al caso aquí es hacer lo mismo que hizo el Guayaquil City, contactar al COE Nacional, presentar los planes de contingencia, porque como le vuelvo a repetir, son temas que no pueden ser solucionables, son solucionables. Por lo tanto, el mecanismo tiene que ser eso. Nosotros hemos dado toda la apertura porque estamos en la línea de apoyar al fútbol y a la hinchada. No queremos hacerle daño absolutamente a nadie, porque si no hubieran habido esos incidentes, Carlos, no estaríamos hablando de esto. Si esos incidentes se daban en otro estadio, tenga la seguridad que hubiésemos tomado la misma decisión, como hicimos, recuerde usted, suspendiendo un partido Independiente Gremio por Copa Libertadores por precautelar la salud de los ecuatorianos. Así que no, nosotros lo hemos dicho y con esto termino, Carlos, nuestro profundo respeto a un club emblemático del país y a una hinchada que ha sido de la más fiel, pero tienen que entendernos también que las autoridades estamos también para tomar decisiones y para apoyar cuando hay que apoyar. Así es que estaremos totalmente abiertos, pese a que hay una resolución en firme del COE, hay una sentencia de un juez
que deja en firme la decisión del COE Nacional, que siempre actuamos en derecho. Nos hubiese gustado que en vez de ir a un tribunal hubiesen generado la apertura con el COE Nacional, y le aseguro que a lo mejor hubiéramos estado en otras condiciones. Sin embargo, estamos totalmente abiertos, como lo dijimos, para conversar, para mejorar cosas. Y mire el ejemplo que pasó con la misma hinchada del Emelec, que le felicito. 0 inconvenientes en el Chucho Benítez. Entonces, tenemos todas las opciones, pero yo creo que para mañana va a ser muy complicado, porque usted recuerda que necesitan la ratificación de los aforos de un COE cantonal, el tema del SRI, la elaboración de boletos, los permisos de las instituciones. Yo le veo muy complicado. Sin embargo, como le vuelvo a insistir, hacemos nosotros y hemos hecho lo que nos correspondió, y estaremos abiertos a cualquier requerimiento, porque además es nuestra obligación atender cualquier requerimiento y hacer eventos seguros. Vuelvo a insistir, el COE Nacional no nos interesa tener cerrados estadios, al contrario, hemos dado toda la apertura. Hoy trataremos a las 10 el pedido de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, así es que estamos siempre atendiendo al fútbol ecuatoriano y a todos los equipos, mucho más aún a un equipo tan querido como es el Emelec a nivel nacional, ¿no? Entonces, solamente para resumir, dado que esta disposición sigue en firme, el Club Sport Emelec no podrá jugar con hinchas el día de mañana en este encuentro frente al Mushuk-Runa. Sin embargo, y corríjame si me equivoco, ingeniero Juan Zapata, esta disposición que le prohíbe al Emelec jugar con hinchas en el resto del año podría ser revisada si es que ellos así lo solicitan, si es que presentan argumentos de peso para poderla revisar. ¿Es correcto esto? Le estoy poniendo, Carlos, el mismo ejemplo de Guayaquil City. Lo de Guayaquil City se revisó por un pedido de la dirigencia, por un plan de contingencia que fue el adecuado, por un plan operativo que fue el adecuado, y que, mire, nos dio la razón porque no tuvimos problemas, y ahí ganamos todos, ganamos hinchada, ganamos, se reactiva el fútbol, le damos ese toque importante lo que es a los estadios. Entonces aquí se puede hacer exactamente lo mismo. Nosotros no nos hemos cerrado a la banda por más que nos hayan puesto una acción de protección, porque además es el legítimo derecho que tiene el Emelec de ir a las instancias que creyera conveniente. Sin embargo, hubiera sido lo más lógico que se reúnan con nosotros, que siempre, nunca negamos la puerta, nunca cerramos la puerta, pero creo que el país y los inmensos hinchas del mismo Emelec estuvieron de acuerdo que frente a tantos eventos que fueron de connotación pública, pues si no, no estamos inventando nada. El país lo miró a través de las redes, de la televisión, y también tuvimos 4 informes que decían aquello. Teníamos que tomar decisiones. Quizás hubiera sido distinto si nosotros nos hacíamos los ciegos. El país nos hubiese reclamado, decir, señores, ¿qué están haciendo frente a eventos que maximizan riesgo? Por lo tanto, aquí, si minimizamos los riesgos a través de un plan, a través de trabajar equipo todas las instituciones, a través de un compromiso de los dirigentes, de cumplir los protocolos, vea, no hay ningún inconveniente de sentarnos a una mesa, y nosotros estamos totalmente abiertos porque nunca hemos cerrado la puerta. Y Guayaquil City, el presidente de Guayaquil City es testigo de cuántas veces le contesté el teléfono y de la manera inmediata que trabajamos el plan de contingencia y se pudo dar los permisos que requería este partido, ¿no? Bien, entonces el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional deja abierta la puerta a los representantes del Club Sport Emelec para que se acerquen a dialogar para ver si finalmente se puede revisar esta medida. Bueno, totalmente. Ingeniero Zapata, ¿cuándo se reúne nuevamente la plenaria del COE Nacional? ¿Qué otras restricciones se podrían levantar en el camino al término de este año? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las universidades? He visto en redes sociales el pedido de algunos rectores de universidades que dicen, bueno, ya hay conciertos con un aforo permitido, ya se ha permitido el retorno de los hinchas a los estadios, ¿cuándo podrían regresar las clases presenciales? Carlos, las universidades están autorizadas, las que ya cumplieron los protocolos desde hace 5 meses, si no estoy mal, y ya el COE Nacional dio al organismo rector, es decir, a la CENESID, para que ellos aprueben los planes y solamente nos notifican al COE. Por lo tanto, esa posibilidad ya está abierta, y hay como 47 universidades, institutos superiores, escuelas politécnicas que tienen los permisos y ya están yendo clase presencial, así que no se ha cerrado Es más, el balance de las universidades es excelente en la evaluación de cada 15 días, porque es que eso le digo, Carlos, toda resolución del COE es evaluada cada 15 días. La ministra de Educación ya ha presentado el 5.º informe
del retorno semipresencial de su área. La CENESID también ha presentado ya el 5º informe de esto y tenemos 0 contagios en profesores y en estudiantes. Por lo tanto, si las cosas funcionan, le vuelvo a insistir, lo que queremos son actividades con seguridad, pues tienen que seguir aperturándose de a poco. Así que las universidades no tienen ningún límite. Si no han presentado los planes y los protocolos, háganlo al CENESID y CENESID inmediatamente les dé el aval e inician presencialmente las clases. Nosotros en el sistema educativo del Ministerio de Educación estamos esperando que la vacunación de los adolescentes ya termine y se tomará ya una decisión, como lo dijo la ministra de Educación también, para hacerle obligatorio el retorno a clases, porque ya es hora de que los jóvenes regresen a sus clases presenciales. Así vamos trabajando, como usted ve, de manera lenta pero segura y creo que siempre midiendo y evaluando. Por eso que el fútbol no podía estar aparte. Teníamos que hacer una evaluación y continuar con quienes cumplieron y lastimosamente corregir lo que hay que corregir, pero esa es la manera de trabajar una pandemia en el país y por eso estamos con los números que estamos y por eso hemos podido hacer una reactivación económica como lo hemos hecho en este feriado, ¿no? Yo le hacía esta pregunta en relación a las universidades a propósito de un tuit de la rectora de la Universidad de Cotec, Gilda Alcíbar, de hace 5 días. Ella se preguntaba en su cuenta de Twitter, ¿será que en enero de 2022 ya podremos regresar a clases presenciales obligatorias para las universidades? Esa palabra es importante, obligatoria para las universidades, porque si las carreras tienen modalidad presencial deberían retomarse de esa manera. Por lo pronto es optativo, ingeniero Zapata. Bueno, recuerde usted que el tema en los menores de edad tiene un aspecto fundamental que es la voluntariedad del representante. En este caso son de las autoridades porque estamos hablando ya de mayores de edad, pero me parece que ahí hay no hay una fase de comunicación entre la universidad y el CENESID, porque muchas universidades, de hecho en la plenaria de hace una semana, CENESID nos presentó como 12 nuevas universidades en diferentes áreas que se van incorporando ya al sistema presencial de labores. Así que tiene toda la apertura para que inicien ya sus actividades, que ya presentaron los protocolos, y quien lo hace inclusive lo aprueba directamente el CENESID, para evitar que el COE nacional esté, porque imagínense que nosotros tengamos que aprobar todos los colegios y universidades del país, sería muy, muy complejo. Por eso que dimos ya esas posibilidades tanto al Ministerio de Educación como a la CENESID, así que no hay ningún inconveniente. Lo que sí trataremos en los colegios, ya la disposición de la obligatoriedad una vez que termine esta vacunación en los adolescentes, quizás será lo más lógico empezar desde enero, porque siempre diciembre es un mes complejo, pero para allá estamos apuntando. La vacunación ha ido muy bien y las universidades no tienen ningún obstáculo, mi querido Carlos, para iniciar sus labores, además que las evaluaciones han sido muy positivas. Válida la aclaración, ingeniero Juan Zapata, le agradezco mucho por eso. Antes de despedirlo, quisiera preguntarle puntualmente, requisitos para ingresar al Ecuador. ¿Hay algún cambio en este sentido, tomando en cuenta, por ejemplo, que hay países como Rusia, como China, como Chile mismo en Sudamérica, que han retomado en alguna medida las cuarentenas a propósito de algunos rebrotes de COVID-19? ¿Cómo está ese tema? Carlos, yo le agradezco la pregunta, porque miren, a veces en el Ecuador siempre estamos mirando lo malo, ¿no? Y así estamos, somos personas públicas y estamos expuestos a una crítica y si cometemos errores, pues los asumimos, somos seres humanos. Sin embargo, nunca a veces reconocemos lo bueno del trabajo. El ingreso de la variante Delta al país ha sido un manejo que ha sido un referente internacional. Y le digo porque yo tengo relación con aquellas personas que manejan las crisis sanitarias en otros países y lo ven como un referente. La vacunación ha sido un referente mundial. Eso ha dado, con medidas duras, porque tomamos medidas duras pero necesarias, ha dado una situación epidemiológica que el país nos permite, en vez de restringir, ir aperturando cosas, pero siempre midiendo los datos epidemiológicos. Por lo tanto, nosotros levantamos la restricción inclusive de la cuarentena a los viajeros que venían desde el Brasil en escala, en tránsito de manera directa. Es decir, estamos reactivando cosas por cosecha de un plan de vacunación referente mundial. Entonces, estamos mejor. En Galápagos ya retiramos la restricción del I, que era el PCR y el certificado de vacunación. Ahora puede ser el PCR o el certificado de vacunación. Entonces, en vez de nosotros de restringir, estamos aperturando, pero vuelvo a insistir, cada plenaria del COE empieza con la evaluación del Ministerio de Salud
de cómo está el país y de acuerdo a eso vamos tomando las decisiones. Si es que en algún momento, Dios quiera, eso no ocurra, la situación cambia, pues obviamente tendremos que ir analizando medidas, pero por eso estamos apurando estas vacunaciones ya en tercera dosis inclusive. Creo que el Ecuador ha dado muy buenos ejemplos, tanto en manejo de variante Delta como en manejo de vacunación, que nos permite ir aperturando actividades. Dios quiera, como decía Joana, que vamos a seguir en diciembre. Dios quiera ir ampliando aforos en el fútbol, ir ampliando ya lugares cerrados con ventilación, que se puedan hacer eventos. Es decir, ir de a poquito reactivando, porque hay muchas familias que ya necesitan esta oxigenación, ¿no? Puntualmente, ¿cuándo se instala la siguiente plenaria del COE? Hoy a las 10 de la mañana, Carlos, trataremos el tema de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de un aforo del 75% que nos han solicitado. Así que trataremos justamente hoy a las 10 de la mañana ese tema. Estaremos pendientes entonces, mi estimado ingeniero Juan Zapata, y en buena hora, ¿no? Que hayan buenas noticias también, porque lo hemos tenido usted en este espacio, siempre ha tenido la amabilidad de respondernos cada vez que lo llamamos, a veces para comunicar noticias no tan agradables, pero hoy las noticias son buenas y eso es bueno para todo el país. Muchísimas gracias, ingeniero Juan Zapata, presidente del COE Nacional, por acompañarnos aquí en Caché Noticias. Gracias, Carlos, pero quizás esas noticias que no eran tan agradables, el tiempo nos dio la razón que eran necesarias de tomarlas, ¿no? Así que un abrazo a ustedes y bueno, estaremos atentos a qué ocurre con diferentes actividades. Bien. Que tenga el resto de semana una linda semana, ¿no? Un abrazo.